sí, de otra escuela y bueno, la veo a Zuli que está ahí también, Roxana, y del grupo ahí de los 70 creo que nadie, bueno, Marcos, obvio, y nadie más, ¿no? ¿Acá? No. No, no. Bueno, sí, nos tocó una etapa complicada, hermosa también, pero complicada y bastante complicada. Pero más allá que la carrera era larga, era bastante larga, eh, pasamos muchas horas adentro de la escuela, muchas. Allá empezamos en Rodríguez 220 y el grupo, Zuli, vos terminaste ahí, Rodríguez 220, Yo sí. terminé ahí, en el año 76 terminé, sí. Eran 7 años. Alcanza, tal cual. ¿Qué fuiste? La última promoción de Rodríguez 220. Sí, sí. En realidad de mi grupo quedé yo sola, pero me alcanzaron, había retomado Elena Gatti y Claudio Redolfi. Claro. Pero bueno, durante 3 años las teóricas las tuve sola, le salí una fortuna al Estado. Después se lo devolví trabajando, obviamente. Pero bueno, éramos muy poquitos en toda la escuela, ¿no, Claudia? Tal Había cual. cursos de dos. El eh, nuestro, egresamos dos. Sí, 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 éramos muy poquitos todos. Y 7 años de carrera. No, no, sí, fue. sí, sí. Si te quedabas en la mitad no servía para nada todo lo que habías hecho. No, Pero bueno, me sumo a Claudia, que ya que sí, estamos en esa época de los años compartimos. 70 compartimos, ¿no? Pero tenía la particularidad de que justamente por ser tan poquitos y por la infraestructura de la escuela, que eran tarimas, o sea, eso era un gran salón Ujú. con un entrepiso de madera y tabiques que separaban y que ni siquiera llegaban hasta el techo, las aulas, o sea que si uno estaba en un taller de pintura, estaba escuchando al lado si estaban dando una clase, no sé, fuese de pedagogía, de historia del arte, de morfología, o Fuera. sea que aprendíamos muchísimo todo el tiempo porque nos llegaba información. De todas. Y de arriba nos miraban los que Y de estaban en el arriba. entrepiso. Claro, sí, sí, era como una Tal, gran comunidad eso, tal cual. pero aparte teníamos, o sea, tuvo otra particularidad, que era que teníamos varios profesores que no eran locales. ¿Te acordás, Claudia? Sí. Doguet, Pocket, Elizamburu, del del Valle. Valle, Rubiño. Bueno, eran profesores que venían de La Plata o de Buenos Aires o de Mar del Plata, y como ellos llegaban en colectivo, y se iban por ahí al día siguiente o a los 2 días, no tenían que volver a su hogar porque paraban en un hotel. ¿Y eso qué significaba? Que nos podíamos quedar fuera de horario todo el tiempo que quisiéramos, eh, Ujú. porque la escuela funcionaba de 14 a 20 horas, de hecho, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces un nos solo íbamos turno. a la mañana o si tocaba sábado, estábamos muchísimas horas. Ujú. Y esto hizo que, no sé, a mí me significó mucho el sentido, el aspecto este, ¿no? De meterse uno, yo seguí grabado como especialidad. Teníamos los 4 primeros años, teníamos todos los talleres y los 3 últimos ya era la elección de la especialidad. Pero era todo abierto, entonces podíamos ir al taller de escultura y mientras tomábamos mate veíamos cómo estaban trabajando y aprendíamos. O sea, no eran ámbitos cerrados, era todo fluido, todo funcionaba como a la par. Tal cual. Excepto, había un profesor, no sé si te acordás, Zuli, de dibujo y pintura, que Del según el Valle, día, es tal cual, según del cómo Valle. venía, o sea, sí, literalmente cerraba la puerta con llave del aula. Sí, sí, bueno, pero este profesor, para que les cuente, por ejemplo, por qué aprendimos tan bien dibujo los de esa época, este profesor de dibujo teníamos modelo vivo, por ejemplo, y teníamos que poner varios papeles sobre unos tableros Enormes. en el atril, enormes, por supuesto. Y entonces, si venía un poco enojado, decía, bueno, tienen 10 minutos para la pose esta. Y si te habías quedado en el medio, bueno, te cambiaba de lugar la hoja, te la giraba tipo rotafolio y arrancá de nuevo y ahora te quedan 4 minutos. Cosas así, o te salía algo mal y te la arrancaba del tablero y bueno, te queda la mitad del tiempo. Fue una cosa perturbadora realmente. Pero bueno, tenía un método ajeno totalmente a la pedagogía, era intimidante, pero Y sí, aprendimos igual. no Y quedaba otra. no quedaba otra.
no quedaba, había que pasar el dibujo del valle, todos teníamos que pasar por ahí. Sí, sí, era difícil. Y después tuvimos otros casos que eran totalmente opuestos, tipo Doguet, ¿te acordás de Héctor Doguet? Este profesor era de morfología y educación visual, pero él había sido escenógrafo, tenía experiencia en lo que se te ocurra. Entonces agarrábamos, qué sé yo, una clase de pronto que era la estructura de los minerales, ponele, y terminábamos haciendo, ¿te acordás que hicimos una obra de teatro? Dos obras de Claro, teatro. sí, dos. En el, Nosotras estuvimos en dos, y sí, hubo gente que estaba en una, en el claro. Don Bosco. Sí. Claro, entonces nada, arrancábamos con morfología y terminábamos haciendo la escenografía de una obra de teatro y actuábamos, o sea, hacíamos todo, ¿viste? Limpiábamos el escenario, hacíamos nuestro propio vestuario, fue como muy amplio, digamos. No era, yo después cuando trabajando ya en la escuela, uy, estoy hablando mucho. No, Juli, dale, porque Trabajando ya en la escuela como profesora, bueno, que ahí estuve 30 y, ¿cuánto? Bueno, por ahí, cerca de 30 años, hasta que me jubilé en el 2007. Y veía esa diferencia que me significaba, bueno, cada aula, si bien nos visitábamos los más conocidos, pero creo que la cantidad de alumnos hizo que cambiase también esta posibilidad de un intercambio más fluido, ¿no? Más como cada uno en su aula, cada uno con su plan de trabajo. Eso lo extrañé, pero bueno, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Tuvimos épocas duras de toma de la escuela, después tuvimos la otra parte, o sea que no la pasamos bien. Si ustedes piensan, los años 74, 75 y 76 fueron duros. Me refiero a cuestiones políticas y que afectaron también. Cuando yo me inicié en la escuela de artes visuales, estaba en el secundario. No quería dejar el secundario, estaría en tercer año, cuarto, no, en tercero. Quería dejar el secundario para seguir estudiando en la escuela de artes visuales porque era como que te lo permitía el sistema en aquel momento. El programa. Los que me lo permitieron fueron mis padres porque me dijeron que tenía que tener el título de bachiller por si algún día quería seguir en la universidad y demás. Yo les decía, las artes visuales enseñan matemáticas como si ya era la cumbre de todo. Sí. Y me acuerdo que cuando me fui a inscribir, me atendió Ofelia. Y también recuerdo mis primeros profesores, que fueron Rossetti y Martorana. Y éramos muy poquitos. Eran grupos muy reducidos, de 2, 3 personas. Empecé la escuela, año 74. Yo le debo mucho a la escuela. Viajaba de Punta Alta. Para poder comunicar a Punta Alta tenía que llamar a una operadora que después de 2 horas me daba una comunicación para decirle a mi vieja que me quedaba en la casa de alguien. De aquellos tiempos venimos. Yo me acuerdo buenos momentos, muy buenos momentos. Muy buena gente en la escuela que abrió la puerta a muchos. También muchos quedaron en el camino, gente, porque como decía Claudia, era muy largo el tiempo en el que teníamos que estar, como decía Zulema. Y en la mitad del camino si perdías y quedabas afuera. Yo fui haciendo la carrera muy en etapas. Casi en el primer año, en el mes de agosto, me escapo. Estoy 2 meses afuera. Me voy. Agarré una mochila y me fui. Y en octubre volví y la gente de la escuela, Ofelia sobre todo, me volvió a abrir las puertas, me dijo, volvé a la escuela, te seguimos sosteniendo. Tuve que rendir todas las materias fin de año, pero bueno, no era la historia era que a pesar de haberme ido, la gente de la escuela abrió sus puertas y su corazón. Después,
hice primero, hice segundo, y en el 77 me fui a trabajar un año a Sierra Grande. Fue el año que, en el 78 después, en el 76. 77 cerró la escuela. Yo estuve trabajando en el 76, justo durante el golpe de Estado yo estaba trabajando en Sierra Grande. Y la escuela que se cerraba. Cuando yo vuelvo al año siguiente, en el 77, la escuela estaba cerrada, no querían abrirla. Así que yo agarro mis cosas, porque vuelvo a Sierra Grande, agarro mis cosas y me voy a la escuela. Y la gente acá seguía luchando para que no se cerrara la escuela. La cuestión que en el mes de mayo, una cosa así, un poquito después de que comenzaban las clases comenzaban el 1 de abril. Y unos poquitos días después de mayo me avisan, mirá, la escuela está abriéndose, pero necesitamos gente, porque si no, no la quieren abrir. Así que me vuelvo de Mar del Plata y ahí hacemos toda la etapa del fogón del club universitario. Repartíamos las clases entre el fogón, el teatro municipal, donde nos daban algunas materias, la escuela 4, que nos daban alguna otra materia. Éramos unos gitanos, caminando por toda Bahía para poder cursar. El año ese, en el 77, cuando la escuela se abre, sí, la condición era reunir un grupo de alumnos y trabajar todos juntos. Habían dejado solamente un docente de pintura, uno de escultura, uno de grabado, para trabajar todos fusionados. La condición nuestra fue todo el año libres, es decir, en los títulos nuestros figura alumnos libres. La escuela estaba cerrada, o sea, lo que sería oficialmente había quedado cerrada. Y bueno, trabajábamos todas las materias prácticas acá nomás en el club universitario, en el fogón. Y después nos juntaban con teatro o con danza para hacer la parte de las teóricas. Una de las cosas que la vez de una profesora, Ofelia, tenía un Fitito, Fiat 600, chiquito, obvio, Fiat 600. Y Ofelia era la profesora, bueno, para la gente que por ahí no la conoció, dibujo, grabado, teníamos las materias esas con Ofelia. Y cuando terminábamos de cursar acá, ella con el auto se ofrecía a llevar a los que podían entrar en Fiat 600 hasta el teatro municipal, que era donde se cursaban algunas materias teóricas de danza. Entonces era toda la avenida Ledesma, apretujados al máximo todos los que podíamos entrar en un Fiat 600. ¿Se imaginan? El resto caminando, haciendo dedo por la avenida para llegar a tiempo a las materias teóricas. Y bueno, y así fue pasando el 77. Costó, pero se logró. Y después sí, el 78 fue donde se abre la escuela en el bar de Teatro Rossini y la CGT, o sea, en el otro espacio. Y lo que hay que tener en cuenta es que la intención del Estado en ese momento era cerrarla la escuela, no la querían. No querían cerrar, no querían la escuela abierta, y la presión de algunos profesores, la presión de los alumnos que estábamos allí, la presión de los que habían quedado afuera, porque si bien les seguían pagando el sueldo, igual estaban en disponibilidad, fue que hicieron que al año siguiente se pudiese abrir, ¿no? Y bueno, cuando nos dan esa noticia de que ya estamos aceptados, de que vamos a tener una escuela, fue una gran emoción. Cuando fuimos a ver la escuela por primera vez, que era una escuela, buscaba una escuela cercana al centro y que era amplia, porque era aulas para todos, espacios para todos. La verdad que fue una gran alegría. Y bueno, y transitar toda la carrera ahí fue como transitar tranquilos, ¿no?
disfrutar realmente de lo que estábamos haciendo, porque si bien en un principio no sabíamos si íbamos a estar, si no estábamos o cursábamos libre, entonces cuando fue el gran estadio en la escuela en calle Sapiola, fue como el volver a empezar. Y bueno, con Marcos, con Crate, fuimos la última promoción del profesorado, que teníamos que elegir después una especialidad y teníamos que elegir una en común, los tres, porque no daban los costos, o sea que teníamos que elegir entre los tres la misma especialidad, así que elegimos escultura. Con Cacho, tuvimos Cacho. Nos hicieron bueno, por eso. Escultura. No, porque los tres teníamos que elegir lo mismo. Podía ser cualquiera, o escultura o pintura. No, nos cerraban, nos echaban. Sí. Bueno, entonces los tres nos pusimos de acuerdo y elegimos escultura, de los cuales tuvimos excelentes profesores desde el principio, pero eran horas horas cátedras de práctica. Después vino Hugo Pisani, que era exigente, tremendo, nos hacía estudiar hasta los nombres de los músculos de cada figura humana. Teníamos que hablarle con una propiedad correcta de la composición de la obra, era impresionante. Y bueno, a mí me marcó muchísimo en lo que es escultura. Y también quiero recordar a René Camet, que fue una profesora de historia divina, que también eran grandes debates de historia y de análisis de obra. Ella hacía un abordaje muy profundo de la obra. Y bueno, y después nosotros cuando iniciamos la especialización, tuvimos a Cacho Martín, que ahí nos hicimos más ceramistas que escultores, pero que también nos encantaba muchísimo la obra que realizábamos con él. Y bueno, y así fui transitando hasta que en el 1982 me recibí. En el 78, ya habíamos empezado en el 78, primero empezamos en Rodríguez. Claro. Pero Rodríguez... Una parte en Rodríguez y otra parte en la que ahora es la escuela, pero ya es de 4 años. Ana, el Rodríguez, la dirección de Rodríguez era en realidad el bar del Teatro Rossini. Claro. Claro, el CGT, Mitri Rodríguez. Mitri Rodríguez, era la esquina. La CGT, claro. Entrábamos por la parte del bar del teatro. Sí. Claro. Y se venía abajo, Ay, sí, eso era literal que se venía abajo, Anita, vos fuiste una de las que eligieron la casa de Sapiola. Contalo a la anécdota. Me acuerdo que estaba en ese momento en la dirección Rafael Martín, y con él fuimos a ver varias casas, y bueno, como era que, lo que pasa es que es difícil de explicar porque éramos muy pocos, entonces cada grupo tenía su aula, y era el aula que era como tu casa, éramos 4 o 5, cada cual llevaba sus cosas, sus adornos, sus cuadros, entonces el profesor iba al aula de cuarto, o al aula de tercero, o al aula de segundo, y era inamovible el aula. Cambiaban los profesores, pero nosotros no cambiábamos de lugar. Teníamos nuestra aula y era nuestra casa. Por eso que uno, de alguna manera, tuvo tanta pertenencia con la escuela. Yo que permanecí muchos años como alumna, después como preceptora, de alguna manera es sentir que la escuela es tu lugar, que es como tu casa. Es tu escuela, no es un lugar de trabajo como puede ser, como me han representado otras escuelas. Un poco artes visuales era el lugar en el mundo. Yo, cuando me tocó jubilarme, me costó mucho desprenderme y extrañé un montón. Después, bueno, uno se va adaptando, igual disfruta de otras cosas. Yo, por ejemplo, ahora que los veo dar clases de esta forma, estoy chocha, estoy jubilada. Pero se extraña el ver lo que otro produce, los cambios, los materiales. Si uno hubiera quedado dando clases sin estar en la escuela, tal vez el proceso es otro, porque uno va viendo todo el cambio y lo va naturalizando. O sea, no se quedó con aquello que aprendió. La escuela brinda esa cosa flexible. Eso se extraña. Bueno. Todavía no había ningún aula atrás. Claro. Era todo campito. Campito.
Sí. Sí, sí, Divino. después de la cocina, porque yo escuchaba hoy que ustedes hablaban del aula que habían elegido cuando fuimos a esa casa. Ay, sí, sí. Nosotros habíamos elegido la cocina, Sí. ¿te acordás? Rosana, Sí, sí, sí. que Que antes la de cocina irnos nos está la hacíamos, biblioteca ahora. sí, La nos hacíamos biblioteca, unas comidas, hacíamos ahí, antes tremendo. de irnos. Lo veían todos traían algo y Y grabado nosotras teníamos arriba, donde En el es aula de cerámica ahora, Donde ahora ahí es cerámica. hacíamos Ah. grabado. que estaba ahí Claro. Como a la dicen, mitad. después no estaba en las aulas de atrás tampoco. que tenía la columna, ¿te acordás? Claro. Y la Claro, primera- que tenía la columna. Y la Claro, primera porque vez que las aulas fuimos de a la atrás casa, creo que se hicieron 2002, 2003. No, las tablas de acá se inauguraron en el 2004. 2004. Se vino Oporto a Que vino Porto, sí, me acuerdo. Y de grabado. Las clases de grabado eran bárbaras porque era muy exigente Sotrel y la silografía la manejaba, era de trabajar con varios tacos ya en el primer año. O sea que hasta que tomabas conciencia de lo que tenías que hacer era complejo. Pero te abría un mundo distinto, en donde uno podía reconocer todo lo que podía hacer, ¿no? A través del dibujo, de la pintura o de la escultura, que yo nunca había manejado material en escultura, por ejemplo. Y fue una especialidad pendiente. Hice la carrera de Magisterio en Artes Visuales y mi recuerdo más extraordinario era para Jorge Sotrel y su metodología de estudio, ¿no? De dar clases. Yo tenía clases con él de dibujo. Pero era grandioso porque él estaba yo sola. Mira qué pocos que éramos que estaba yo sola. Entonces me ponía, él aparecía, ¿no? El aula estaba dividida por tabiques, no teníamos paredes. Entonces él me ponía un radiador, una chispa de esas antiguas, a velas de calefacción. Te digo, una antigüedad que estaba arrumbado ahí en la escuela. Ponía un plumero allá arriba de la estufa y me decía, bueno, dibujá. Y era como una cosa que vos decías, oh, me despertaba, no sé qué situación, y se iba. Y al rato volvía y me daba el dibujo, y me hablaba de lo que yo había dibujado. Era como una... Ahora, ¿no? Era como una metodología de, no sé, de descubrimiento, ¿no? De tratar de encontrar dentro del plumero y del radiador eso a ver como qué. Que me motivaba, en realidad me motivaba muchísimo. Igual con las clases de Hugo Pisani. No sé de qué estuvieron conversando ustedes, pero a mí Hugo era fantástico cómo... Pero Liliana, vos dejaste después y empezaste en el 80 con nosotras. Yo estudié, digamos, iba a la Escuela de Artes Visuales cuando estaba en el secundario. Ah, claro. Y después, que estaba ahí con Martorana y con Rossetti. Y después retomé la escuela como carrera en el magisterio, que ahí empecé con vos, Miriam. En el 80, claro. En el 80. Teníamos el plan viejo, que regresábamos en el 84. 83. En el 83. Después volví, no, en el 79 entonces empezamos. Empezamos a dudar ahora. Bueno. En el 83. En el 83 terminamos, sí. Que estábamos 79. En el sótano. Estábamos en el sótano, ya sé. Ese sótano también fue famoso porque es como que lo inauguramos nosotras. Sí. Buscamos un espacio para poder tener las clases y lo limpiamos, entre comillas. Sí, lo condicionamos. Estaba hermoso. Sí. Y ahí también seguía Jorge Sotrel y sus inspiraciones que nos hacía hacer, ¿te acordás? Agua de arroz. Sí. Pintar así una onda zen. Vamos allá. Yo lo conocí, que teníamos que pintar en una onda zen. En realidad nos hacía
trabajar con agua de arroz. Chica, ¿qué hacíamos? Servíamos el arroz y no tirábamos el agua y usábamos eso para diluir la pintura. Y de dejarlo ahí en el sótano, Se podría. la biología, es claro, la vida seguía su camino y se hacían unos bichos y unas infernales. En ese sótano respirábamos arriba. No estaba, pensá que no estaba el aula de escultura, entonces no estaba cerrado. La ventana que tenía el sótano daba a un patio. Sí. Claro. Yo di prácticas ahí con ustedes en el sótano. Claro. Sí, Y las prácticas ahí con Sotrel, sí. Claro. Sí, Sotrel fue motivador, entonces, primero un gran grabador, Excelente. Tengo una copia de él. Colores, un maestro, fascinante. Después también, claro, por eso digo, fue como una gran motivación porque un día apareció con unos troncos, Guille, el precursor de los troncos, unos troncos terribles, grandotes, enormes, ¿te acordás, Miriam? Sí, me acuerdo. Claro. Qué difícil. Tallalo, decía, pero ¿con qué? ¿Con qué? Lo único que teníamos eran las gubias de grabado. No me acuerdo qué hicimos, pero... No, sí, compramos la masa y las gubias grandes para tallar. Sí. Tenía que ser lenga, siempre tenía que ser lenga. Sí, la madera tenía que ser lenga, no te olvidas nunca de eso. Tenía que ser lenga porque era blanda, pero lo que nos trajo no era lenga, era terrible. Pero fue motivador. Me acordaba, cuando mencionaste a Ofelia, que a veces estábamos en la hora de dibujo, dibujando, por ejemplo, el interior del hueso. Era el hueso, pero dibujar todos los detallecitos que tenía el hueso por dentro. Exacto. Con toda la textura. A mí eso me marcó profundamente, porque yo después yo tiendo a trabajar muy minucioso, y eso que aprendí con Ofelia, de mirar el detalle de una cebolla, de esas cosas que uno esa otra mirada que no tenés en lo cotidiano, vos no te pones a dibujar una cebolla, pero aprendés a ver esa otra cosa invisible. Yo con Ofelia aprendí, pero muchísimo. También en la Escuela de Artes Visuales estaban los niñitos, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que se le daban los talleres a los niños. No estaba la Escuela de Estética, entonces funcionaba el taller para niños en el aula 3, era el aula grande. Corta tu micrófono, así puedo hablar. Sí. Y el taller de adultos también. Sí, también. Sí. Estaba muy bueno. Con Viviana Maglia, que cursamos nosotros, Viviana Maglia, Liliana García, estaba Diana Garay, estaba Lili Ibarrondo. Primero empezamos 30 y después quedamos 6, terminamos 6 la carrera en el 83. Y recordamos, yo por lo menos recuerdo, el momento en que nos poníamos a dibujar o a pintar o hacíamos lo que teníamos que hacer en la materia que estábamos, se generaba un silencio que era increíble. Decíamos nosotros, ¿qué pasa? Porque nadie hablaba en ese momento. Parecía que nos íbamos conectando espiritual o mentalmente entre todas y íbamos trabajando, pero no hablábamos. Era muy raro en ese instante. Y lo vivíamos ahí en el sótano eso. El aula 4 era el aula de niños. Claro. El aula de niños. Claro, ¿cómo María del Carmen García daba clase a los chicos. Claro. El curso estuvo hasta que se cerró para después abrirse la escuela de estética. Claro. Claro, nosotros hacíamos las prácticas con la escuela de estética. Y a la noche, ahí en General Paz. a la noche estaba el taller de adultos, que era un taller de pintura. Uno se podía anotar en pintura, en grabado, en dibujo, en escultura, y la asistencia era anual. Al año siguiente uno podía volver o no. Y era muy lindo porque uno podía tener alumnos de
17, 18 años a una persona de 80. Sí. Todos venían con las mismas ganas de Y a la noche sí. aprender algo. Era muy lindo. Pero también un desafío dar clase a un curso con intereses tan dispares a veces. Yo no pasé por ahí, no. Pasé por difusión niños, sí, haciendo suplencias de María del Carmen García. Claro. Y de Nelly Ah, Rico. claro. Sí, la Las dos. señora. Claro. Viviana Maglia, que cursamos nosotros, Viviana Maglia, Liliana García, estaba Diana Garay, estaba Lili Ibarrondo. Primero empezamos 30 y después quedamos 6, terminamos 6 la carrera en el 83. Y recordamos, yo por lo menos recuerdo, el momento en que nos poníamos a dibujar o a pintar o hacíamos lo que teníamos que hacer en la materia que estábamos, se generaba un silencio que era increíble. Decíamos nosotros, ¿qué pasa? Porque nadie hablaba en ese momento. Parecía que nos íbamos conectando espiritual o mentalmente entre todas y íbamos trabajando, pero no hablábamos. Era muy raro en ese instante. Y lo vivíamos ahí en el sótano eso. Se trabajaba mucho en la escuela, pasábamos horas trabajando en la escuela. Los exámenes eran sí, de una semana era el examen, de una materia una semana. Sí. No podías llevarte la obra quedaba ahí, después la tenías que defender. Y las medidas eran muchísimo más grandes, ¿te acordás que lo mínimo en pintura era 30, lo mínimo en escultura eran 5 o 6 obras originales al año, los tamaños eran muchísimo mayores que los de ahora, era un nivel de exigencia que a veces costaba mucho, sobre todo para la gente grande que trabajaba y una familia, costaba un montón sobrellevar la carrera. Era mucho sacrificio, muchísimo. Yo me acuerdo de los bocetos de Franciscelli, que para que nos aprobara, ¿te acordás, Miriam? Para que nos aprobaran el boceto, ¡ay, mamita! Y que te miraban los clavados así, que no tuviera una manchita, una puntita de nada. Era una gloria cuando Franciscelli te aprobaba el boceto, ¿viste? Pues para esto habías tirado 840 bocetos, siempre le encontraba el pelo al huevo. Bueno, que te aprueben el boceto ya era una gloria. Ahora que te aprueben Zampa y Pisani, que era súper exigente. Me acuerdo una vez que yo había hecho el boceto de una gordita, ¿no? De una mujer muy, muy gordita, como una pachamama, así, muy afincada en su silla, qué sé yo, y después hicimos el bloque de yeso, pero el bloque de yeso era estilizado, finito, largo. Yo me mataba tratando de tallar el bendito bloque de yeso, y se sienta Pisani en la silla y me dice, ¿sabés qué vamos a hacer con esto? No, Hugo, ¿qué vamos a hacer? ¿Agarró la masa? Yo me quedé mirando y dice, ahora... ¡Ese era Hugo! No, me quedé... Aparte todos se quedaban con los ojos abiertos porque me había roto todo, ¿viste? Yo había estado luchando con el vestido. Claro, quería transportar algo... un cubo en un prisma súper alargado. Entonces me dice, empezá de nuevo, hacé de nuevo el bloque. Con esta, Hugo era así, ¿viste? Sí. Y que te ponga un 4 en un parcial era como también, ¿viste? Porque era súper exigente. Y cuando no tenías pulso, te hacía rayar esas benditas hojas, ¿te acordás, Miriam? Una línea separada por milímetro de otra línea, y cuando terminabas de hacer toda la hoja, ahora horizontal, ahora oblicua, horas nos tenía dibujando, porque para ser un buen escultor había que ser un buen dibujante. Buen dibujante. A mí me impactó mucho el trabajo de morfología con Merlino, que eso lo tuvimos los primeros años. Para mí era como un abridor de cabezas en el sentido de cómo jugaba con las formas. En ese momento no teníamos
nada, ni tablet, ni internet, nada, o sea, todo lo hacíamos nosotros. Yo recuerdo que me había quebrado haciendo la vertical, haciendo deporte, y iba con el yeso, me iba en el colectivo y iba con el yeso puesto, la bota. Y me decía Merlino, ¿qué te pasa? Que no me salía nada, no me salía nada, no me salía nada. Dice, no puede ser que no te salga nada, dice. Pensá un poco en lo que te pasó. Pensá en el problema que tenés. Metete adentro y pensá en la estructura que tiene, la estructura que se te rompió. Claro, se me había roto el hueso. Entonces yo empecé a trabajar todo, la parte interna del hueso, hice una figura humana, de la figura humana ya me pasé al hueso, del hueso externo al hueso interno. Él a mí, yo sentía que me abría la cabeza con un ejercicio nada más. Y trabajábamos mucho con Rotring, con tinta china, mucho Rotring usábamos. Y para mí era, no sé, a mí me gustó mucho cómo enseñaba. Tengo una anécdota de un trabajo que teníamos que realizar a partir de una obra que eligiéramos, generar todo un proceso de abstracción y luego trabajar rescatando los colores que más nos interesaban de esa obra original. Y yo había hecho un trabajo muy abstracto con muchos naranjas, muchos rojos y demás. Y pasa Amalia y le digo, ¿cómo está Amalia? Me mira así y me dice, como tu carácter. Y siguió. Y yo me quedé, ¿será bueno, será malo? Pero esa no me lo olvido. También voy a recordar que habíamos hecho un grupo de arte. Cuando terminaron, ellos terminaron primero. Claudia hizo sus prácticas de pintura con mi grupo, que era uno de los grupos que empezaba. Estaba terminando y yo estaba empezando. Y bueno, con Rosana, Miguel y Marcos éramos como compañeros, digamos. Trabajábamos en distintos, ellos estaban en otro plan, pero igual compartíamos la escuela y las experiencias. Entonces cuando terminamos hicimos un grupo que se llamaba Arte 82, porque implicaba cuando nos habíamos recibido íbamos por todos los pueblos a exponer, qué sé yo, no me acuerdo, a Montermoso, con los nenes chiquitos, porque no Sebastián era chiquitito, mis chicas eran chiquitas, y nos íbamos con todos los chicos a exponer y a trabajar y a llevar el arte por todos lados. Pueblos chicos que era un acontecimiento que llegáramos. Después se desarmó el grupo porque, bueno, hacíamos, pero mucho, trabajábamos un montón. Sí, íbamos mucho, sí, iba haciendo. Era regional. Sí, era regional, sí. Armábamos concursos para niños de manchas, ¿te acordás en la plaza? Ah, sí. Ah, también. Bueno, y después transité mucho en mi tarea docente, que yo escuchaba que decían hoy, si bien en esa época la expresión artística es como que en la ciudad o en la provincia se iniciaba el abordaje en las escuelas, que realmente nosotros tuvimos que revertir el concepto de las manualidades que dijo Miriam por un momento, porque iba el maestro de plástica y te decían, ¿sos de manualidades? No, soy de expresión artística. Entonces, como que tuvimos que remarla en las escuelas, tanto primaria y secundaria, porque se veía dibujo técnico muchísimo. Entonces es como que fue un cambio de modalidad muy grande en la expresión artística en las escuelas. Y bueno, después transité, yo tengo una anécdota de lo que hablaban recién de la educación, ¿no? Yo estudié en una escuela, la 24 de Maldonado, una escuela de la periferia. Salí en el 85. No me acuerdo en qué año llegaron la materia plástica, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que se podía hacer otra cosa, hacer concentraciones. ¿Y quién llegó? Llegó Marcos.
con todas esas ganas y de poner para el trabajo, y tengo un recuerdo hermoso, unos muñecos que hicimos, unos muñecos con el globo, hacíamos papel maché. Aprendí a hacer papel maché, que yo creo que esa fórmula nos sirvió para la vida, el secundario, para hacer los souvenirs a tu hijo, a tu ¿viste? Y el muñeco lo hacíamos con el globo, lo hacíamos en el papel maché, que ahí hacíamos las facciones, la nariz, los pómulos, todo. Y salieron unos muñecos bellísimos, tamaño real, el globo era la cabeza, con palos y hacíamos el cuerpo, los vestimos, hicimos una exhibición, orgullosos de nuestro trabajo, y esas fotos quedaron durante muchísimo tiempo en la dirección de la escuela. Y la verdad que eso es lo que hacen ustedes en los niños, en los que queremos aprender. Una anécdota muy linda, y justo fue Marco el que llegó a enseñar en esos años. Y después compartimos el viaje de egresados. Y ahí fuimos una semana. Qué lindo. Una semana fue Claudia, y Sebastián era chiquitito. Y después nos volvimos en la Escuela de Artes Visuales, ¿no? Y cuando me dicen que enseñaba grabado, y digo, pero si yo te conocí desde chiquito. La verdad que hacen un efecto, sobre todo me refiero a la importancia de la escuela pública en los barrios periféricos. En algún lugar donde nosotros para hacer un instituto, algo, una profesora de dibujo, qué sé yo, la música y el arte. Hacen un efecto, sobre todo me refiero a la importancia de la escuela pública en los barrios periféricos. En algún lugar donde nosotros para hacer un instituto, algo, una profesora de dibujo, qué sé yo, la música y el arte. Me fui ahí porque tenía que buscar de pasar a personal, de dejar de ser suplente, ¿no? Y era la única manera, y ir al acto público. Pero muy lindo, aparte cuando ahora trabajé en un jardín, y fueron chicas y ahí pintar, hacer un mural en el jardín, y ves qué lindo, ¿no? Que ellos salgan de la escuela a esparcir el arte para toda la ciudad. Hay una biblioteca chiquitita con los libros, y el primer libro que está dando vuelta, que lo ve todo el mundo, es Lino Enear. Ahí está. Así que siempre los recuerdo en todo lo que hago. Los que trabajamos en primaria, en escuelas periféricas, que en mi caso siempre trabajé ahí, la escuela nos enseñó de que teníamos que trabajar sea como sea y contra viento y marea, así que nosotras somos tanto como Miriam Perger, que creo que trabajamos mucho en primaria, o Miriam Bange, o Norita, íbamos cargadas de cosas que encontrábamos por la calle, de materiales que pedíamos en las librerías. Yo me acuerdo que era la fija todos los años en Amorós, y pedirle que me regalara el material que le sobraba o que estaba roto, que no se podía vender, pero las escuelas teníamos que trabajar como sea, porque materiales no había, recursos menos en las escuelas, así que era un arduo trabajo poder enseñar plástica. Pero siempre nos rebuscábamos y de alguna u otra manera conseguíamos lo que queríamos.
Pero Sí, la felicidad que tuvimos nosotros cuando nos tocaba, la clase esa. sí, después teníamos problemas con los auxiliares, que no quería que le ensuciemos el aula, pero bueno, ese era otro tema que tuvimos que... Bueno, abrió los ojos, yo creo que el alma. Ahí descubrí muchas cosas, no tenía idea de lo que yo podía llegar a ser, ¿no? Es un poco descubrirse uno mismo y bueno, a través de la experiencia de los profesores, del trabajo de los compañeros también, ¿no? Es una retroalimentación, yo creo, de ver cómo trabaja uno, el otro, la manera de ser, la manera de actuar, la manera de trabajar. Norita, por ejemplo, era una cosa de trabajo, empeño y una sensibilidad tremenda. Guille con su espontaneidad y su libertad y su alegría. Luego tuve otros compañeros como César Montalgí, no sé si lo recuerdan, que era un talento tremendo. Claudia Clement, de esa época también, que era la perfección, ¿no? De sus trazos, me acuerdo tal cual, ¿no? Cómo eran sus pinturas, ¿no? Tan delicadas y tan bien hechas. Bueno, todo eso va quedando, ¿no? En la vida se va transmitiendo y se va quedando. Y yo me incliné por la pintura, a mí siempre me fascinó la pintura. Y hasta el día de hoy sigo pintando, ¿no? No doy clases, pero sigo pintando porque es mi pasión. Y bueno, y se lo debo a la escuela de arte, porque yo empecé como maestra jardinera, era maestra jardinera en Villa Blanca, trabajaba en un jardín de Villarrosas, y dije, no, yo necesito algo más. Y siempre tenía ese bichito adentro que me decía, no, algo más querés, ¿no? No, creo que esa fue mi experiencia más. Una etapa muy, muy hermosa de mi vida, la verdad, la escuela. Y lo atesoro, la verdad, lo guardo con mucho cariño. Ojalá que los alumnos, los que ingresan y empiecen con esto, no sepan cultivar y valorar y trabajar. Eso es lo importante, ¿no? En 2009 entré sin querer a la Escuela de Artes Visuales porque estaba caminando por ahí y alguien me dijo, entrá que hay una exposición, y era una mega exposición de Guille Prado, unas pinturas enormes colgadas en el aula 3, eran mujeres, terribles pinturas, y me quedé, no podía parar de mirarlas y dije, yo quiero estar acá y pintar así. Y bueno, y me atendió, me acuerdo, Cristina Alvarado, y me dijo, ¿vos querés estar acá? Bueno, anotate, pero las clases ya habían empezado, era abril o casi mayo, y le digo, no, pero las clases ya comenzaron, no te hagas problema, me dijo, ¿vos querés empezar? Empezar. Y ahí entré, gracias a Guille Prado, que siempre se lo dije, fuiste mi musa inspiradora, y cuando entré, ya habían arrancado las clases, me encontré con Miriam Bange, que fue mi compañera básicamente del magisterio, con Raúl Walsh, bueno, y un grupete hermoso de compañeros de toda Argentina, de Comodoro Rivadavia, de Puerto Madryn, éramos como un compendio de compañeros de muchos lugares del país. Y bueno, y una de mis principales profesoras a la que quise y quiero y querré siempre es Mari Berger. Y bueno, y también influyó mucho Cristina Alvarado, que cuando me fui, igual que Miriam Perger, después de 7 años, un día volví a la escuela, porque siempre volvía por cualquier pretexto, porque necesitaba la escuela. Un día me dijo, acompáñame a la Casa de la Cultura, vamos a ver una muestra, y mientras caminábamos,
me dijo, mañana te quiero ver de nuevo en la escuela. Le digo, no, Cristina, pero ya las clases empezaron. Y por segunda vez me dijo, no te hagas problema, querés volver al profesorado, empezá mañana. Y así fue como empecé en un mayo, casi junio. Mi cuarto año vendría a ser del profesorado de artes visuales. Ahí ya no me encontré con Miriam porque ellos habían continuado y yo no, pero me encontré por estas casualidades de la vida, de nuevo con Raúl Walsh, que hacía una especialidad, porque él hizo todas las especialidades, así que volví a ser compañera de Raúl Walsh, pero lo más loco era que profesoras mías como Mari Berger terminaron siendo compañeras mías, porque era, no sé por qué cosas de la burocracia pedagógica o qué, la cuestión era que tenían que revalidar sus títulos, así que fui compañera de Claudia Gatti, de Marco Barrio Nuevo. Leonor Rinaldi en algunas horas era mi profesora y en algunas horas era mi compañera. Zulema Galarraga también era mi compañera y que hicimos con ella algunas materias. Así que fueron años hermosísimos. Nosotros éramos pocos, sobre todo cuando hicimos el magisterio, y hacíamos grabado en lo que hoy es el aula de cerámica, y Marta Molero, que era nuestra directora, nos daba las llaves de la escuela para que nosotros pudiéramos estampar, porque la exigencia era mucha y bueno, y no se alcanzaba con los pocos materiales y elementos que había para que todos pudiéramos en horario de clase. Así que trabajar los sábados en la escuela se extraña mucho. Bueno, yo con las personas que estoy siempre se los digo, uno a veces está cansado, bueno, a mí yo de haber estado muy cansada, muy agotada, y no ves la hora de jubilarte para descansar, pero después cuando te jubilás y te vas de la escuela no sabes con qué excusa volver porque extrañás enormemente, pero extrañás la casa, extrañás el patio, extrañás la cocina, extrañás el aula. El otro día Lili subía fotos del aula de escultura y se me caían las lágrimas, no podía creer que ya ese aula yo no pudiera estar ahí todos los días. Adoraba ese aula a pesar de la mugre, a pesar del despiole, a pesar de todo. Era como parte mía y bueno, se extraña horrores. La verdad que cuesta mucho irse de la escuela. Cuesta alejarse de los chicos, de los alumnos. El contacto con la juventud, con las vivencias, compartir experiencias, compartir la vida de los chicos, la verdad que se añora mucho. Nunca pensé que se iba tratando el vicio dando clase de vez en cuando en algún taller, lo disfruto. Pero la conexión con los chicos, de encontrarte, yo le decía a la psicóloga, ¿cómo voy a hacer para cuando me tenga que empezar el año sin enfrentarme a tantas nuevas vidas, como se enfrenta uno cada vez que se enfrenta a un curso? Son todos nuevas vidas, son vidas. ¿Cómo voy a hacer para no tener esa adrenalina, ¿no? Esas ganas de estar incorporada en ese crecimiento. Y bueno, se puede, despacito. No sé si les pasaba a ustedes, pero el primer día de clases era adrenalina pura, el corazón palpitaba. Eran los nervios del primer día de clase. Sí. Para conocer a los chicos, que te conozcan. Después todo fluía, pero el primer día era fuerte. No existían las aulas de atrás, y eso era un gran baldío. Y comíamos granadas, porque había unos árboles que daban unas granadas riquísimas. Pero un día Marta Molero nos dijo si queríamos limpiar el patio. Eran unos suyos como de 1 metro y pico de alto, así que nos calzamos el overol y nos fuimos a sacar yuyos, y estaba toda la escuela limpiando el patio, juntando chatarra, y dejamos el patio impecable, y bueno, y me acuerdo que siempre todas esas jornadas terminaban con una gran choriciada, ¿no? Y nos pasábamos el día entero, sábados y domingos, porque se hacía todo los fines de semana. Y no pesaba ir a la escuela a limpiar. Y me acuerdo que cuando hicimos una jornada de esquema con el taller de Tato Corte,
que armamos un horno ahí en el patio. Mi marido fue a cocinar, y entonces estaban mis hijas y mi marido cocinando. Imagínate, era mi casa más que mi casa. Y mientras nosotros cocinábamos las piezas de cerámica, toda la familia preparando la comida. Así que pasamos días muy lindos. Y también hemos tenido comidas, por ejemplo, con profesores que más de choricitos había vinito, había cervecita, pero eso lo hacíamos medio escondido, éramos súper inocentes porque nunca nos pasábamos de un vasito, de 2 vasitos. Así que, bueno, también nos divertíamos y la pasábamos bien. Entré a la escuela, yo estaba en el último año del secundario porque yo hice la escuela normal que tiene 6 años, tenía en ese momento por lo menos un año más de secundario, y uno podía cursar en paralelo el último año del secundario con la carrera, siempre y cuando uno hubiera terminado el secundario antes de recibirse, ¿no?, de maestra, ¿no?, que a los 3 años. Que de todas maneras nosotros teníamos un secundario, yo siempre digo que nos preparaba para el nivel terciario. O sea, yo en el secundario ya había leído Arneim, Eco, qué sé yo, muchos de los autores que luego uno se encontraba también nuevamente en el nivel terciario. Bueno, y con Patricia, como cuenta Patricia, fuimos como la dupla para estudiar. Obvio que todas las materias se estudiaban desde la primera palabra hasta la última que figuraba en el programa. No había preparado un tema, se estudiaban las materias completas. Dibujo y pintura se presentaban, siempre me acuerdo, ¿no?, porque uno lo ve a la distancia y lo ve tan distinto. Los trabajos de dibujo y pintura había que presentarlos enmarcados. Entonces, para presentar dibujo había que terminar con tiempo para ponerle marco a cartón y vidrio. Bueno, las pinturas en tela iban enmarcadas también, con lo cual estudiar era complejo. Sí. Yo me acuerdo que trabajé los 2 meses anteriores a entrar a la escuela y todo el dinero lo invertí en materiales para poder estudiar. Luego vendía materiales para ayudar un poco en la economía de la carrera. En el 3er año me casé, la situación económica mía era muy, pero muy compleja. Así que sé lo que es estar un año sin campera, poniéndome 3 pulóveres porque me habían robado la campera, pero jamás me faltó un acrílico, un pincel, porque éramos de la camada en la que la educación estaba por sobre todas las cosas, ¿no? Era una necesidad el estudiar y era una inversión que no se dudaba, ¿no? No dudábamos en el gasto en esto o en la escuela, ¿no? Era la escuela lo primordial, ¿no? Y realmente estudiábamos mucho, pasábamos, como dice Patricia, horas y horas en la escuela. Era la época en que no había internet para estudiar, así que también pasábamos horas en biblioteca, en la biblioteca Rivadavia, en la biblioteca de las escuelas medias, de la universidad, en la biblioteca de la escuela. Todo era resumir, ¿no? Para luego poder estudiar. No necesariamente podíamos fotocopiarlo todo tampoco, así que estudiar era muy distinto de lo que es hoy. Luego hice los 2 años del profesorado y el último año del superior, que en ese último año terminé con Raúl y 5 personas más, éramos 7 los que nos recibimos de los que habíamos comenzado juntos. Ya para ese entonces había nacido mi tercer hija, así que también estudiaba, trabajaba y tenía toda una familia, lo cual era bastante arduo. Yo vivía en Cerri, siempre me acuerdo que cargaba el bolso de mi nena, que era chiquitita, adentro del bolso de la ropa de mi nena cargaba la valija de pintura y me he subido al colectivo con la nena, el bolso, la tela de pintura, y así íbamos, ¿no? Y el último año lo hacíamos en el vespertino, de la escuela salíamos 11 menos 20 de la noche. Y teníamos en pintura, todos los talleres principales de la orientación, teníamos hora con profesor y horas sin profesor. Y las horas sin profesor iba Marta Molero, que era la directora en ese momento, tomaba asistencia y nosotros nos quedábamos toda la clase, que era sumamente rica, porque eran los grandes debates entre nosotros. Recuerdo que tenía como compañera a Vanessa Bojar,
que en una discusión, ¿no?, de un trabajo, ella me decía, está terminado, y yo le decía, recién empiezo. No, está terminado, pero sí, bueno, y empezamos a discutir, y ella me dice, te compro el trabajo, para que no lo continuara, y me lo compró. Me compró la tela porque para ella era un crimen si yo lo seguía. Y bueno, y pasaban esas cosas, ¿no? Entre nosotros debatíamos sobre nuestros trabajos y aprendíamos mucho entre todos nosotros. Yo siempre digo que nos tomábamos la semana del estudiante y la semana de mayo, pero creo que después difícilmente faltáramos un día a la escuela. Realmente teníamos mucha continuidad, pero por una cuestión de necesidad de estar en la escuela. Y más allá de que uno ha tenido docentes que recuerda como en la gloria y otros quizás no tanto, la realidad es que el aprender siempre es algo de uno, y yo siento que en la escuela he aprendido un montón, que realmente me ha dado, me ha dado un montón. De hecho, creo que los que estudiamos en la escuela hemos pasado en la escuela y luego hemos seguido trabajando, hemos pasado más horas adentro de la escuela que en nuestra propia casa, ¿no? Siempre me acuerdo que Marta se reía y me decía, te voy a poner una cama, si te quedás a dormir ya estás, porque realmente eran muchas las horas que estábamos dentro de la escuela. Así que mis mejores recuerdos de la escuela de arte, los mates, las tardes, las salidas, éramos una familia más. Yo creo que estar dentro de la escuela es un ámbito diferente total, de compartir. Así que mi amor es tan profundo por la escuela que por las cosas que hemos vivido y el esfuerzo que hemos hecho, yo creo que no se vive en otros lugares. Así que mi amor profundo por la escuela y los mejores recuerdos, más que nada en la formación, ¿no? En la visión de diferentes conceptos, ¿no? Y enfrentarte después en la educación con la diversidad de las formaciones de otras áreas, yo creo que fue muy... Las están escuchando atentamente, yo quiero decir que no soy de esa época, no sé de quién están hablando, no tengo ni idea. Yo ingresé a la escuela en el 95 y hoy nos estábamos acordando con Polo, digo, bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Que no sé. ¿Y saben de qué se acordaba Polo? Y esta anécdota es muy buena. En una clase de preparatorio de Guillermina, a la noche nos fuimos a la escuela número 7, la que está en 19 de mayo. Íbamos a hacer unas esculturas con papel higiénico que nos teníamos que envolver nosotros, eran como unas esculturas humanas, ¿no? Nos teníamos que envolver. Y previo a eso, Guille hizo toda una ambientación donde estaba todo oscuras, había música, algo muy tranquilo, una cosa de relajación muy linda, y después nos separó en grupos y algunas personas éramos esculturas y otras eran escultores. Y nos empezaron a envolver, y en un momento una de las compañeras se cayó porque se desmayó, se estuvo como mucho tiempo así haciendo alguna pose medio extraña y cayó. Y en el momento que la compañera cae desmayada, se encienden las alarmas de la escuela de robo, tipo, y se armó un pelote de gente saliendo con papeles así todos que arrancaron. Se fue todo, ay no, qué hora de reírme. Así que fue un gustazo que me hayan invitado y acordarme cosas de la escuela. Para mí la escuela es como, no sé, mi casa. Otra de las cosas que me acordaba hoy mientras trataba de hacer memoria es que cuando me fui de la escuela, cuando renuncié para venirme para el sur, el momento que me voy de la escuela, que se termina todo y me voy tocando la pared y todavía tengo la sensación en la mano, ¿sí? De lo fuerte que es esa escuela. Así que me encanta que me hayan invitado, me encanta verlos y bueno, muchísimas gracias. De vos, Gaby, en la escuela quedó durante mucho tiempo, después de que te fuiste, tu famosa frase de no corrijo bocetos hablados, que yo me acuerdo y la uso mucho. Bueno. La escenografía de la pulpería. Contala, esa maravillosa fue esa experiencia. Sí, yo me acuerdo de esa escenografía. A ver, y Polo también. Contala, dale.
Esa, la anécdota. No, dale. es impactante, sí. Porque era como hacían una escenografía, ellos elegían un tema y habían elegido una pulpería. Entonces, al perro. Cada uno hacía un elemento y en el momento de la presentación, y entre ellos había toda una comunicación de que unos hacían, y nosotras con Lili no estábamos enteradas de qué era cómo iba una de sorpresa. Y el día que fuimos a la escuela estaban todas las luces apagadas, estaba todo como un misterio así, entramos, abrieron el telón y era una pulpería, era increíble el trabajo que hicieron, que realmente, no sé, a mí me emocionó ese laburo, porque los chorizos, los jamones, la china, la guitarra, era todo increíble lo que había comprado en la FOA, y qué sé yo, bueno, a mí a partir de ahí la FOA de la noche era como que me había enamorado, porque era realmente una gente que iba, pero se laburaba, era infernal. En medios audiovisuales, que por aquel momento no era nada digital, era todo analógico, y había varios formatos, NTSC, VHS, claro, y los chicos de medios grababan, hacían su corto final, y después resulta que no se reproducía en la reproductora que tenía la escuela. Y decían, pero en mi casa se veía, en mi casa se veía, en mi casa se ve. Entonces, mirábamos con Guille, bueno, vamos a tu casa. Vamos a tu casa a verlo. Porque cosas que serían ya como cerca de las 8 de la noche. Entonces, bueno, el muchacho también nos dijo, vamos a mi casa a verlo, vamos cerca. Vamos, dice, bueno, sí, vamos. Fuimos, chiqui, hasta la casa, en un edificio. Todo su corto lo había grabado en la terraza y era de algo así como una nave espacial, astronautas que llegaban a la terraza del edificio. Bueno, abren la puerta y la mamá, que estaba preparando la cena, poniendo la mesa del comedor donde iban a comer toda la familia, y nosotras viendo el corto, que era todo, como eran astronautas y era en el espacio, era todo lento, el tiempo no pasaba, mientras los hermanitos se sentaban a la mesa a comer y el astronauta seguía. No se terminaba nunca. Pero hemos ido a lugares muy insólitos también a evaluar, muy insólitos. Con esto de que se expone donde pueden los chicos, cada uno puede en diferentes lugares, ¿viste? Y la cuestión era, bueno, el lugar que sea. Así que fue muy, muy loco. Como por ejemplo estar en la calle armando un trabajo con proyectos, no sé si se acuerdan, la materia proyectos. Sí. Evaluar una vez y bueno, y pararnos la policía, como por ejemplo eso, ¿no? Porque estábamos en la vía pública. Pero bueno, esas cosas nada más, eran un poco muy grandes. Contá la historia de la Virgen. ¡Qué trabajo esa Virgen! No sé a dónde fue a parar. Estuvo muchos años en la escuela. Sí. Esa Virgen está enterrada en la escuela. En el patio. En el patio, tapada con sería cemento. otra. No, es la misma. No, pero las chicas que dicen había otras después. No, la primera Virgen fue la que les tocó a ustedes, no sé. La que armamos nosotros, bajo la dirección de Cacho Martín, que fue un desastre. Para el Claret, ¿te acordás? Sí, era para el Claret. Para el Pero colegio. nunca tuvimos ningún tipo de orientación y con lo que terminaron pero tan feo, era un mamarracho tan grande. No que era decidimos tan fea, enterrarlo. era pesadísima, pesadísima para llevarla. Pero una virgen que se le eteria, no pesada. Estaba linda, no Era una estaba ballena. fea, era cemento. Sí, no, pero era muy pesada para moverla, ese fue el tema. Bueno, está enterrada en alguno de los espacios de bajo tierra de la escuela.
Capaz que bajo un Ay, aula. qué emoción. ¿Por qué le enterraron? No entiendo. Porque no la queríamos ni ver. Te lo juro. Suena Con espantoso. Con Miguel. No era fea. Quiero contar la historia de cuando hicimos el horno de pan, que también fue otra época difícil de la escuela, y la solidaridad que hubo ahí, porque se armó muy rápidamente, un horno de pan con ladrillos que se donaron, le pusimos toda la garra y voluntad lo hicimos, y Miguel consiguió harina y nos dieron el cuartito donde Rosa ustedes estaban, los auxiliares, y ahí en esa cocina amasábamos pan para toda la escuela y teníamos colas, ¿no? Y compartíamos. A mí esa experiencia me marcó muchísimo, más allá de muchas otras, pero de cómo nos pudimos armar enseguida en la escuela y cómo nos pudimos contener entre todos hasta que pasó la situación difícil, cómo nos contuvo a todos, desde cuando nos enteramos de la situación que se estaba viviendo. Marta, que era la directora, me dijo: vos me encargaste de hacer los panes, que bueno, hacía panes, aparte, y ahí empezaron a aparecer. Un alumno dijo: yo trabajo en una panadería, otra señora que dijo: yo amaso, y bueno, y cada uno arrancamos con esa masa, y de repente todos compartíamos esa situación, y a mí eso me marcó un montón, de cómo nos juntamos y cómo nos ayudamos entre todos, ¿no? Después el horno desapareció porque, bueno, ya no hubo esa necesidad, pero a mí esa parte me encantó haberla vivido. De la promoción que vivió la otra pandemia, la pandemia del 2009, de la gripe A. Así que me acuerdo que, bueno, mi paso por la escuela a mí me encantó y siempre lo llevo en el corazón, lo añoro un montón. Calculo que mis compañeros también, porque uno se sentía realmente y se siente como familia, incluso al pasar el tiempo. Y recuerdo, bueno, yo ya era profesora de educación física, yo le hice de grande la escuela de arte. Entonces ya tenía una familia formada, tenía mis hijos que eran preadolescentes, así que mis compañeros eran recién egresados de secundaria, tendrían entre 18 20 años, y yo ya tenía 36 cuando empecé la escuela. Así que, bueno, mis 40 fueron en cuarto año, justamente cumplí los 40 cuando fue casi la última materia de la carrera. Así que siempre el recuerdo es fantástico. Y me acuerdo que, como les decía, fuimos de la promoción que justo vivió la otra pandemia, que fue en el 2009, que era cuando estábamos haciendo, me acuerdo, el mural de los baños viejos, de los que estaban en la mitad del patio. Estamos con todos esos trabajos. Y bueno, fueron unos años fantásticos. La verdad que éramos un grupo bastante heterogéneo de edad, porque había chicos más chicos y había gente más grande como yo, y la verdad que homogéneo, o sea, heterogéneo en edad, pero homogéneo como grupo. Sí. Hasta el día de hoy sigue siendo así, porque nos seguimos contactando y bueno, y nos tenemos siempre presentes, así que mi paso por la escuela a mí me encantó, me llenó, fue un paso increíble tanto para amistades, para recobrar viejas cuestiones y adoptar nuevas cuestiones también, así que bueno, inmejorable, por decirlo resumirlo en una palabra. Escucho hablar, la verdad que me da envidia de las anécdotas que tienen, que bien tengo edad para ser compañera de ustedes, pero fui alumna de ustedes.
Así que muy lindos recuerdos, muy enriquecedora la experiencia a nivel personal, a pesar de las docentes que me han tenido que sufrir, pero tengo muy, muy buenos recuerdos de la escuela. Y Gaby, vos me recibiste en el aula, así que fuiste la primera docente que me recibió. ¡Qué nervios! ¡Ay, qué emoción terrible! ¡Qué nervios! Digo, ¿qué estoy haciendo acá, grande, con todas criaturas que iban? Porque eran todos chiquitos, más chicos que mis hijos. Pero bueno, la pechugué y seguí, la pasé bárbaro. Así que les agradezco mucho que me hayan invitado. Les mando un beso enorme para todas. Y seguiremos viéndonos, ¿por qué no? Espero en algún momento que haya algún otro otra choriciada, que se me las perdí a todas. Pero bueno, beso muy grande, muy grande. Mis mejores recuerdos, la verdad que muy linda época. Aprendí bastante, repito, a nivel personal fue muy grande el crecimiento. Así que es importante eso para mí. Beso para todas. Muchas que fueron profesoras, y bueno, que también comparto todo eso vivido con el material, el transportar el material, caminarse las cuadras, no poder entrar a un colectivo con un montón de materiales, los tamaños enormes. Poco pude compartir esto de comidas aparte y demás, pero que para mí es esencial en estos tiempos, bueno, ahora imposible, pero que esto de compartir otras experiencias, además de que cada uno esté en su propio dibujo, en su propia pintura, es muy enriquecedor, y la parte humana, eso suma un montón. Obviamente que ahora en las escuelas son un montón más y cada vez el número de estudiantes es impresionante, los que eligen el arte, conocerse entre todos es complicado, pero bueno, aportar a esas experiencias, todos limpiamos la escuela, la mantenemos, me acuerdo que cuando surgía un problema vengan hasta todos los profesores, todos los directivos y cómo lo solucionamos, y eso de que es una gran familia, creo que lo hemos repetido todos, y las he escuchado y siempre me quedo, para mí es una gran familia. Cada vez que surgió un problema o algo, iban todos, ¿no? Llamamos al plomero o al gasista. Así que bueno, en eso, bueno, y todo lo que lo he compartido con mis compañeros, fue muy lindo. Fue muy lindo. No, yo escuchando, hola, ¿cómo les va? Escuchando todas sus anécdotas, y todo el trabajo que hacían, tantas horas, tanto esfuerzo, tanto todo, no entiendo cómo hicieron para no querer acogotarnos, o acogotarme a veces. Toda esa disciplina que tenían y que, bueno, después de nuestra época fue distinto, y toda la paciencia que, por lo menos a mí, que me han tenido, como es, nada, lo revaloro, la verdad que no sabía todo eso, y bueno, nada, me encantó ir a la escuela, tengo pendiente todavía recibirme, pero bueno, estoy en eso, así que fui muy feliz, valoro un montón la calidez de todas ustedes como profesoras, y todo lo que saben y lo bien que lo transmiten. Eso es algo que me gustaría a mí lograr cuando trabaje como docente. O sea, para eso tengo que estudiar un montón, pero bueno, nada, los mejores recuerdos de todos y de los compañeros también, por supuesto. Nosotros, por lo menos yo lo tuve casi un año antes de que se jubilara, era muy grande,
y que los mismos profes nos contaban que él siempre empezaba la carrera así. Agarraba una silla, se paraba arriba de la silla y decía que comience la carrera con un pañuelo blanco. Y el miedo que teníamos, porque tenía 80 años, 80 y pico ya, de que se cayera. Era como una emoción y un miedo que para presentar la escuela. De Cascallar quedó que es un módulo. Sí. ¿Te acuerdan que es un módulo? ¿Y cómo hacer el engrudo? Yo no quise hablar antes porque la verdad que tenía ganas de escuchar, había muchas anécdotas muy lindas y bueno, ver ahí parte de mis profes de la carrera, todas que me marcaron mucho, así que no me parece casual que estén en esta llamada. Quiero agradecerle a Norita por mandarme la invitación, fue un momento súper lindo. Y tengo recuerdos hermosos de la escuela. Y bueno, y un poco pensaba, escuchándolas, que digo, esto de la cercanía entre profes, aunque ahora seamos más, ¿no? En nuestra generación yo cursé con 60 personas en la FOA, la cercanía entre profes y compañeros creo que no se perdió. Seguramente ustedes lo vivieron mucho más cercano al ser menos, pero creo que eso de la escuela de enriquecerse con el trabajo del otro, el hecho de disfrutar tanto el tiempo de taller, creo que a nosotros nos perjudicó el no tener tantas horas. El tiempo no nos alcanzaba para lograr sacar para afuera, que ya teníamos que juntar todo e irnos porque venían atrás los de otro curso. Pero bueno, creo que ese amor por la escuela se transmite y bueno, quería compartir que algunas anécdotas que se me vinieron cortitas porque estamos haciendo un montón de tiempo, pero bueno, una que me marcó mucho fue la lucha por los baños. Creo que fue todo el tiempo que estuve en la escuela, fue pasar de tener un inodoro para todos, para todas, a tener los baños nuevos. Y realmente fue una lucha porque me acuerdo que con mi curso con Miguel Grey, en ese momento que era nuestro profesor, salimos a la calle y habían llamado a los medios. Algo que parece triste tener que salir a pedir por un baño, pero yo creo que en ese momento también aprendí esto de la lucha, ¿no? De decir, bueno, es una necesidad y creo que quedó eso, y ver el logro después de haber estado en el fruto de que los baños finalmente estuvieron, la verdad que fue una alegría inmensa. Después me acuerdo, mi primer clase en la Escuela de Artes Visuales con Guille Prado, en el aula de cerámica escultura, lo primero que nos dijiste, bueno, dibujen una bruja, un árbol y un barco. Y yo me quedé pensando, porque no puede ser que nos haga dibujar esto. Y después digo, no, algo nos va a querer decir. Bueno, había todo una explicación de salirnos de los estereotipos que yo me la acuerdo hoy en día, y bueno, y que debo decir que lo uso también en mis clases. No sigo con la bruja, el barco, porque le di mi toque, pero uso mucho eso porque realmente a mí me sirvió mucho como estudiante ese romper con el estereotipo. Y después, algo que me marcó mucho también, justo están acá presentes, por eso también siento las ganas de decírselos, ¿no? En una clase de cultura con Patri, que estábamos tallando madera, y ella nos dijo, bueno, pero no es nada más pasar la uvia, ustedes tienen que sentir lo que les dice el material. Y ahí como, wow, ¿viste? Como, qué lindo, porque de verdad que capaz que es una frase que uno no, en el momento de la clase no la planeó decirla, pero a mí me llegó muchísimo y creo que se transmitió esa pasión por la escultura en ese momento.
Y después, bueno, un momento con Nora, que en grabado, que éramos, en el aula éramos 3 nada más. Nora nos tenía una paciencia. Y estábamos haciendo monocopia. Yo estaba muy frustrada porque no me gustaba cómo me quedaba. Y estaba muy enojada. Y Nora fue hasta la biblioteca a buscar libros y me los trajo para que yo vea que era el efecto de la técnica, que yo no me tenía que sentir mal, porque era, digamos, me dice, la técnica es así, no es que te está saliendo mal, ¿viste? Y yo estaba enojada porque no me gustaba. Digo, eso de que para mí fue muy valorable que un profesor se saliera del aula hasta la biblioteca para darte cuenta o hacerte sentir que lo que estabas haciendo estaba bien o para darte ánimo. Creo que eso no, yo en comparación con otras amigas que estudiaron en otros lugares, no pasaba, ¿no? O no pasa. Entonces, me parece que ese acompañamiento, esa cercanía con los profes es hermosa y bueno, que ojalá que no se pierda. Ahora ya todos están contando que se jubilaron. Yo, ¿quién quedó dando clases? No quedamos, recibimos, Lili. Bueno, el grandioso de Migueles también, que no lo toque más, esa era la frase, no lo toque más, también aprendí mucho. Bueno, Laura Viadiu, una persona que me abrió mucho la cabeza, también quería nombrarla cuando estaba acá, y bueno, Laura Sosa también, así que nada, agradecer a todas estas personas que han transmitido y transmiten tanto, y que hicieron historia en la escuela, y me encantaría que se pueda recuperar y registrar la historia de la escuela y de los artistas de Bahía, ¿sí? Que también que haya un lugar donde poder buscar esa información y poder irla recopilando. Así bueno, gracias por darme este lugarcito y transmitir todo lo que transmitieron. Qué bonita la Juli. Quería nombrar a Liana Chalecu, que las chicas más jóvenes no la conocen, pero fue bibliotecaria muchísimos años de la escuela y gracias a su constancia están los libros de la escuela con las fotos y los recortes cuando salían publicaciones en el diario local de Bahía relacionados con la historia de la escuela, y va a ser un poco el material que va a utilizar Guillermina con Miriam para poder armar el convenio que va a salir para la semana. Quería contarles que en historia, en primer año, o sea, para mí historia del arte fue muy importante, porque en primer año teníamos por esta profesora, que me va a venir el nombre cuando ya no estemos conectados seguramente, me acuerdo que nos pidió repartirnos, o sea, formar grupos, y cada grupo tenía un tema para dar. Y a mí me tocó con unas chicas que no eran de acá de Bahía, pero no historia. Nos tocó Egipto. Y entonces yo me acerqué al escritorio y le dije, señor, yo no tengo nada de material, ¿cómo podemos hacer? Y me dice, no se preocupe, Cardoso, porque aparte nos trataba siempre así con el apellido, ¿no? No se preocupe, Cardoso, yo la semana que viene le voy a traer material. Y a la clase siguiente se apareció con una pila de libros para todos los grupos y nos prestó, por todo el tiempo que durara preparar ese trabajo, unos libros de colección gruesos así, tremendos, y yo no lo podía creer que fuera tan así, desinteresada de poder prestar esos libros que si uno los tuviera que comprar, valían mucho dinero. Sí. Eso nos pasó en primer año. Y en segundo entró, la tuvimos Cristina Alvarado, que era el polo opuesto en la manera de enseñar de esta profesora de primero, pero que nos hizo ver que la historia la hacemos todos a medida que vamos transitando la vida. Y ella nos enseñó también que hay una historia, la historia del arte, paralela a la de los libros, con gente que está viviendo al mismo tiempo que nosotros, y que puede ser el vecino de al lado, el de la otra cuadra,
que armar nos impulsaba a esa búsqueda dentro del contexto en el que vivíamos, de buscar gente que hiciera arte, que lo rescatáramos como parte de la historia del arte de Bahía Blanca. Y ella estaría feliz de la vida si pudiera estar en este momento, porque todo lo que significara rescatar las historias de que uno había vivido o que vivía en relación al arte o a la escuela, le encantaba. Yo, cuando Guille me dijo que participar en eso, me acordé de ella. Digo, esto que quiere hacer Guillermina me parece que es la siguiente que dijo Cristina, de decir, rescatemos la historia que todos vivimos dentro de la escuela para ayudar a escribir la historia de la escuela, que no sea solamente la de los fundadores o la historia que figura a través de las resoluciones, de cómo fue creada, o de qué aulas tuvo o no tuvo, o cosas así, o qué planes de estudio hubo, sino qué historias se vivieron adentro que fueron muy importantes para quienes vivieron en la escuela. Ahí recordé el nombre de la profe de Historia del Arte de primero, Meli de Cantarelli. Meli de Cantarelli, sí, claro. Meli la tenía, pero en literatura. No, de historia. Claro, historia del arte, ella daba en el colegio normal. Andrés. A mí me daba el último año, el sexto año, a Zulema Galarraga, en historia. Teníamos filosofía, ¿se acuerdan? Teníamos con Beatriz nosotros, con Beatriz Andrés. Claro, bueno, teníamos matemática e idioma. Idioma también. Francés. Sí. Pero teníamos filosofía. La profesora se quedaba con el ser es o el no ser no es. Ahora se quedaba con eso. Nosotros yo la tuve siempre a Cristina Alvarado en mis clases de historia. Sí, yo también. Para terminar un ciclo, nos dijo que lleváramos mucho papel madera, no sé cuántos pliegues teníamos que llevar cada uno, vaciamos el aula 3 y teníamos que armar entre todos, que seríamos 15, 18 alumnos, una línea de tiempo. Entonces cada uno iba aportando desde su conocimiento toda la historia del arte, de la Edad Media en adelante, Grecia, Roma, Egipto, hasta nuestros días. Ocupamos todo el aula con papeles, íbamos escribiendo y ella caminaba descalza por entre medio de los papeles, completando lo que nos faltaba. Fue una jornada agotadora porque estuvimos varias horas, muchas horas haciéndolo. Después le sacábamos fotos porque era el registro que se podía. Y después, como premio para despedirse de nosotros, vino un día cargada con cajas y era la última clase, entonces pensábamos que íbamos a hacer un repaso antes del examen, porque antes eran todos exámenes presenciales, y ella abrió las cajas y dijo: este es el material que yo tengo recopilado de hace, no sé, ponele 10 años, dijo, ¿no? Agarren lo que quieran, usen lo que quieran, llévenselo, y abrió las cajas, y era como, éramos marabuntas tratando de ver qué había en esas cajas, que eran desde recortes de revistas, de diarios, folletos, mini pinturitas, era todo lo que ella había recopilado, que había sentido que era hora de desprenderse de eso y empezar de nuevo, ¿no? Como de renovar, y todos nos llevamos un montón de cosas, pero un montón, y después, después que teníamos cada uno el material que teníamos, había que explicarlo por qué nos había interesado de eso que habíamos agarrado. Y entonces surgieron historias increíbles porque cada uno fue por donde más le interesaba o le llegaba el artículo. Eran artículos de revistas, de libros. Ella era lectora de todo, porque no solamente nos daba libros,
sino que además siempre había publicaciones, artículos, y los fotocopiaba, y bueno, y la verdad que fue hermoso. Y el otro día Norita me dice, si te quedó algo de eso, búscalo, pero me olvidé y no lo busqué, pero debo de tener todavía un montón de esas cosas que las guardé porque me interesaron, porque eran cosas que ella había seleccionado, ¿no? Porque había como una segunda mirada, y para nosotros era muy valioso la mirada de ella, porque era la mirada conocedora, la mirada que sabía de qué estábamos hablando. Así que fue muy linda la experiencia. Ella... Bueno, así que... Yo ahora veo, Guille, dónde es que me queda grabado, porque figura que estoy grabando, pero no sé dónde diablos va a quedar. Bueno, pero lo grabaste, yo era peor. En el escritorio, no sé. Sí. Yo también lo veo, Miriam, el que está grabando. ¿Cómo? Yo también veo que arriba dice está grabando. Supongo que en alguna parte de la computadora quedará grabado, será cuestión de rastrearlo. Después te mando un link para que lo descargues, porque por mail no te va, o sea, no te lo puedo enviar porque va a pesar un montón. Así que te lo voy a mandar por WeTransfer y te va a llegar un link. Es una nube, WeTransfer. Entonces, ok. 30 días. ¿Cómo vas a decir como mi nieta? ¿En la nube lo guardás? Directamente a él, entonces. Sí, por WeTransfer. No quiero aprender más nada.